Hola, les habla el doctor Matías Castillo y en esta clase vamos a ver el tema de enfrentamiento de la disnea y la falla respiratoria en la urgencia. Como caso clínico, vamos a ver una paciente en contexto de servicio de urgencia. Usted recibe llamado de SAMU que traslada a una paciente mujer de 68 años, obesa mórbida, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, con fiebre reducida, cardiopatía coronaria, dos infartos agudos de miocardio previos, hipertensión arterial, EPOC, diabetes mellitus 2, con artrosis de rodilla y caderas, con prótesis total de cadera derecha, que consulta por disnea intensa en reposo desde hoy. Se constata confusa, con frecuencias respiratorias de 40, saturación 94% ambiental. La ambulancia se encuentra a 5 minutos de arribar al hospital. Estos casos son habituales, ¿ya? Pacientes con múltiples comorbilidades que consultan por disnea, y uno puede decir que la disnea puede ser culpa de la obesidad, puede ser culpa de una insuficiencia cardíaca descompensada, puede tener un EPOC exacerbado, puede tener un infarto o el miocardio, puede tener una descompensación de su diabetes con respiración de Kussmaul, puede tener un TEP por las cirugías y el posible reposo prolongado, y un montón de otras cosas que hay que considerar. Estos son desafíos en la urgencia y por ende esta clase va dirigida a la evaluación de la disnea, qué cosas sirven, qué cosas no sirven y algunas causas y cómo manejarlas. Cuando nos preguntamos cuál es la posible causa de esta disnea, eh, debemos considerar tres grandes áreas. Uno es, de manera esquemática, por fallas del controlador, ¿ya? Es decir, cuando falla el, la central que regula la respiración, ¿ya? Y aquí podemos encontrarnos con acidosis metabólica o disneas de origen psicógeno, como en la ansiedad. Cuando falla el fuelle, ¿ya? El fuelle es este aparato que se utilizaba antiguamente para soplar el fuego de las chimeneas, ¿ya? Para avivar el fuego, que es como un acordeón, ¿cierto? Similar. Eh, el fuelle hablamos de cuando se altera el mismo pulmón o la caja torácica, ¿ya? Entonces vamos a tener enfermedades neuromusculares, el neumotórax, neumonía y broncoespasmo. Y cuando falla el intercambiador de gases, es decir, la parte ya más circulatoria del pulmón, donde encontramos causas como la enfisema, la insuficiencia cardíaca congestiva, el edema pulmonar agudo, el derrame pleural, hemotórax y el tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, estas son las cosas que tenemos que considerar cuando interrogamos a un paciente. En la evaluación inicial es importante establecer el inicio y el tiempo de evolución, cuál es el grado de disnea en relación al esfuerzo o al reposo, si hay fiebre, si hay focos infecciosos extrapulmonares, ¿ya? Porque a veces ocurren distrés respiratorio secundario a la sepsis o embolias sépticas, antecedentes de cardiopatía, enfermedad pulmonar, tabaquismo que nos orienten hacia las posibles causas, si hay tos, si hay expectoración, sibilancias, estridores, baja de peso, compromiso del estado general, la inmovilización al reposo prolongado que nos orienta, ustedes saben ya, al tromboembolismo pulmonar, si hay debilidad muscular asociada que nos ayuda a evaluar el tema de posibles intubaciones por fatiga muscular respiratoria o por causas neuromusculares, la asociación con síntomas de insuficiencia cardíaca, la hemoptisis y cirugías pélvicas o de caderas previas. Al examen físico, por supuesto, hay que evaluar los signos vitales, sobre todo hacer un énfasis en la frecuencia respiratoria y la saturación. La frecuencia respiratoria habitualmente la olvidamos como signo vital, hay que evaluarla. Hoy en contexto de COVID también es súper importante la evaluación de la frecuencia respiratoria. Evaluar la estabilidad hemodinámica y la perfusión, porque el enfrentamiento va a ser distinto. Si hay cianosis, cómo está la vía aérea, si está permeable, hay estridor o hay cuerpos extraños. Las yugulares, el uso de musculatura accesoria, evaluar los distintos síndromes pulmonares a la auscultación, palpación y percusión, ¿no es cierto? Y el examen cardíaco que nos va a orientar hacia algunas causas como de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cuando hay presencia de tercer o cuarto ruido, cuando hay un soplo nuevo, cuando el ritmo está alterado. Como estudios complementarios, la ecografía bedside o ultrasonido clínico es un método rápido, estandarizado, sin radiación y que no requiere siempre cooperación del paciente.
Y la única desventaja es que es operador dependiente, ya que distintos ecografistas pueden tener distintas opiniones sobre una misma imagen. ¿Ya? Tiene que ver con técnica también de cómo poner el transductor y todo el tema, pero es una herramienta muy útil y existen algunos protocolos que nos ayudan en la evaluación de la disnea, como es el BLUE o el Bedside Lung Ultrasonography in Emergency, o evaluación en emergencia del pulmón. ¿Ya? Aquí nos va a ayudar un poco cuando hay ocupación intersticial, que puede estar en contexto de una congestión pulmonar por edema pulmonar agudo o por limitación crónica al flujo aéreo. La presencia de derrame pleural es muy fácil de detectar con ultrasonido. El neumotórax también tiene signos muy específicos y además el BLUE incluye la evaluación de extremidades inferiores para buscar TBP, ya que en el contexto de una disnea nos va a aumentar el riesgo de TEP o la probabilidad clínica de TEP, mejor dicho. Esta es una ultrasonografía pulmonar normal. Nosotros habitualmente vemos una capa muscular, vemos las costillas y entre medio vamos a ver una línea blanca que es la línea pleural. ¿Ya? Esta línea pleural habitualmente es móvil, se mueve de un lado a otro con cada respiración, eso es normal. Y debajo está el parénquima pulmonar que habitualmente no nos muestra nada más que estas llamadas líneas A, que son líneas horizontales que reflejan la línea pleural. Acá vemos una imagen real de un ultrasonido, un paciente en contexto de trauma, si no mal recuerdo, en donde el campo pulmonar derecho se veía así. Entonces vemos la capa muscular, vemos esta línea que se mueve, que es la línea pleural, y vemos las líneas horizontales, eso es normal. Las bases pulmonares habitualmente no se ven, ¿ya? Como se ve acá en esta imagen, vemos riñón, hígado, esta línea blanca que se ve arriba del hígado es la línea diafragmática, y sobre eso no se ve nada, porque el aire hace que se pierda el sonido y no rebota ningún eco, ¿ya? Entonces habitualmente no se ve. Cuando se ve algo habitualmente, hablamos de un derrame pleural o posible congestión o condensación pulmonar. Existe también el protocolo FOCUS, que es para ver ecocardiografía rápida, ¿ya? Es para evaluar el corazón. Nos permite evaluar la actividad mitrálica, que nos va a representar la fracción de eyección. Una buena actividad mitrálica es aquella en donde el velo anterior de la mitral le pega latigazos, entre comillas, a el septum ventricular, ya que es lo que se ve acá en la imagen, ¿ya? Y esta ondita que se ve acá, que es el velo anterior de la válvula mitral, que se ve que casi toca el septum. Eso indica que el paciente tiene buena fracción de eyección. Se puede evaluar la contractilidad ventricular izquierda, si hay trastornos de quinesia regional, la relación entre ventrículo derecho e izquierdo, que va a orientar hacia causa como TEP, por ejemplo. Y nos permite ver la vena cava inferior, que nos va a traducir cómo está la volemia, aunque no es 100% fidedigno. ¿Ya? Para todo eso nos sirve la ecografía. La radiografía de tórax es un estudio de primera línea que otorga baja radiación, por lo tanto no es tan dañino como otros estudios, nos permite ver muchas cosas, así que es una muy buena herramienta como para iniciar el estudio de una disnea. Nos permite ver si hay condensación, derrame, si hay hiperinsuflación, si hay neumotórax, atelectasias, cómo está la silueta cardíaca, incluso nos permite ver el mediastino y el botón aórtico que nos orienta hacia algunas causitas. Pero lo malo es que tiene baja sensibilidad. Muchas de estas condiciones pueden no verse en la radiografía de manera inicial o pueden ser difíciles de ver en algunos casos. Pero nos sirve para hacer un primer filtro cuando el paciente consulta por una disnea y la causa no es evidente. Por lo tanto, mi recomendación es ecografía y radiografía de tórax a todos los pacientes que consultan por disnea. En el caso del dímero D, que actualmente debiera utilizarse por ELISA o por aglutinación látex, ¿ya? Otras técnicas no sirven mucho para el contexto clínico. Es un marcador de actividad fibrinolítica, ¿ya? Su única utilidad es en pacientes donde sospechamos TEP y que tienen baja probabilidad clínica, es decir, un score de Wells o de Geneva bajos. Su valor negativo en este caso va a descartar y el valor positivo se debe confirmar con una técnica más específica como lo es el angiotac de tórax. ¿Ya? Pero un dímero D pedido así al azar porque sí, porque solo el paciente tiene disnea, en realidad no tiene mucha utilidad clínica. Entonces, cuando el TEP está como posible causa y la probabilidad clínica
según los score es bajo, el dímero D nos va a ayudar a filtrar. Pero si el paciente evidentemente tiene signos de TEP, como por ejemplo taquicardia sinusal asociado a bloqueo de rama derecha, tuvo un síncope, está con disnea de inicio hiperagudo y tiene una TPP, no vale la pena tomar un dímero D, sino que irse derecho al angiotac de tórax. Los gases arteriales, lo positivo es que existen métodos ultra rápidos actualmente. Los laboratorios de los hospitales de mayor complejidad suelen tener maquinitas que hacen lectura rápida de gases arteriales, por lo tanto los resultados están muy rápidos. Pero la única utilidad en el caso de una disnea es para evaluar el intercambio gaseoso y el estado ácido-base. Por lo tanto, el uso rutinario diagnóstico no tiene mucha utilidad. Ya debe ser siempre en caso de sospecha. Y además que recuerden que para evaluar el estado de ácido-base siempre están los gases venosos. Así que si yo tengo sospecha de una acidosis metabólica en un paciente que consulta por disnea y yo veo otras cosas, como por ejemplo está con hiperglicemia, tiene dolor abdominal, muchos vómitos, polidipsia, poliuria, ese paciente yo sospecho una cetoacidosis diabética y le pido gases venosos si es que no está desaturando, por ejemplo. Y eso me va a ayudar a ver el estado ácido-base sin mayor costo para mi paciente. En cambio, los gases arteriales producen dolor, tienen complicaciones, por lo tanto, solo los voy a pedir en caso de que yo sospeche una hipoxemia, es decir, un paciente que está desaturando o tiene signos clínicos de insuficiencia respiratoria. El uso rutinario en cualquier disnea no tiene mucha utilidad. El electrocardiograma es un examen rápido y simple, por lo tanto, yo recomiendo tomar el electrocardiograma a todo paciente que consulte por disnea. Permite ver signos de isquemia, arritmias, y también permite ver algunos signos de cardiopatía estructurales, pero es muy inespecífico. Pero también nos ayuda a orientar el diagnóstico de TEP, por ejemplo. ¿Ya? Así que es una herramienta útil y que debiera utilizarse en todo paciente que consulta por disnea. Las enzimas cardíacas, especialmente la troponina, que es la más sensible y específica, existen métodos ultra rápidos también, como la troponina ultrasensible, que es menos específica que la troponina T, que es la troponina I, perdón, que es la que más se ocupa. Orienta hacia una causa cardíaca, pero también se puede elevar en el tromboembolismo pulmonar cuando hay compromiso del ventrículo derecho. ¿Ya? También se puede elevar en las insuficiencias cardíacas, también en infartos. Así que es una herramienta también útil, pero debe utilizarse en contexto clínico adecuado, tampoco de rutina. También existen algunos marcadores de insuficiencia cardíaca, como es el BNP y el ProBNP. También existen métodos ultra rápidos para evaluarlo. Orienta hacia la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, pero es sensible al contexto siempre, ¿ya? Así que tampoco se debería pedir de rutina. El uso es muy limitado en pacientes obesos o que tienen ya una insuficiencia mitral o que tienen un edema pulmonar agudo de instalación rápida, en donde puede salir negativo el ProBNP. Y en pacientes con enfermedad renal crónica o falla renal aguda, donde hay elevación de ProBNP por disminución del clearance renal, ¿ya? Así que se debe ocupar en contexto adecuado, cuando sospechamos una insuficiencia cardíaca. El escáner y el angioscáner permite hacer una evaluación imaginológica detallada del sistema cardiorrespiratorio, tiene una alta sensibilidad y especificidad, tiene distintas modalidades según el contexto clínico, pero produce una alta radiación y además, en el caso del angiotac, se utiliza contraste, que tiene efectos deleterios a nivel renales y puede producir anafilaxia en algunos pacientes. Por lo tanto, su uso también es limitado, debe ser el caso de sospechas específicas, ¿ya? Y no pedirle escáner de tórax a cualquier paciente con disnea que se te cruce. Para eso está la radiografía. Podemos hacer un primer filtro con radiografía y si la radiografía sale alterada, o el paciente, por ejemplo, tiene una falla respiratoria clínica evidente y no le encontramos nada en la radiografía, o sea, es decir, esos dos extremos, debiéramos solicitar un escáner. Y por último, la cintigrafía de ventilación-perfusión es un examen sin radiación, es de elección cuando hay sospecha de TEP y los pacientes no pueden aplicarse contraste por algún motivo, pero tiene escasa disponibilidad y tiene un uso limitado en la enfermedad pulmonar de base, donde puede salir alterado, ¿ya? Así que en realidad se lo coloco como bonus track, pero en realidad no tiene mucha utilidad en la urgencia. En cuanto al diagnóstico diferencial, primero podemos agrupar estas
el primer grupo de causas de disnea como disneas obstructivas. En la disnea obstructiva, por supuesto, tenemos la más clásica, la obstrucción de vía aérea superior. Acá, por supuesto, lo primero es prestar soporte vital básico, que es hacer Heimlich, ya que esto está indicado en el prehospitalario, ¿ya? Hasta que el paciente se comprometa a conciencia. Si el paciente se compromete a conciencia y no logra expulsar el cuerpo extraño, debe iniciarse RCP, ¿no es cierto? Hasta que llegue la ambulancia y podamos trasladar a este paciente a la urgencia. En la urgencia, siempre ABC, administrar oxígeno en altas concentraciones, manejar la vía aérea si es necesario. La intubación va a ayudar a empujar el cuerpo extraño hacia adentro y evitar mayor obstrucción, y realizar una broncoscopía lo antes posible para poder retirar el cuerpo extraño. En caso de que no se logre hacer un manejo adecuado de la vía aérea, hay que considerar la cricotirotomía o la traqueostomía en la urgencia. Los signos clásicos de obstrucción de vía aérea superior son el paciente que se agarra firmemente el cuello, boca abierta y cialorrea, ¿ya? Y por supuesto la cianosis y todo el tema. Otra causa de disnea obstructiva tenemos la anafilaxia, en donde acá lo que va a primar es el estridor laríngeo. También lo vimos en la clase de shock, pero los criterios para diagnóstico del shock anafiláctico son compromiso respiratorio y o hemodinámico, con compromiso de 2 o más de los siguientes sistemas: piel y mucosas, tracto digestivo y vías respiratorias. El manejo de la anafilaxia es siempre ABC, por supuesto. Administrar adrenalina lo antes posible en dosis de 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular o subcutánea. No se debe administrar endovenoso porque, por supuesto, al tener un efecto principal beta 1, puede producir taquiarritmias importantes, ¿ya? Así que no hay que caer en el error de administrar adrenalina endovenosa, se debe administrar intramuscular o subcutánea. Hacer un manejo de vía aérea adecuado. Cuando se sospeche una obstrucción de vía aérea importante, se debe intubar precozmente, porque conforme avanzan los minutos, el edema de laringe aumenta más. Monitorizar al paciente y volemizar. En caso de que no haya respuesta a la adrenalina se puede ir repitiendo cada 3 a 5 minutos, pero también se pueden utilizar cuando la primera dosis falla, broncodilatadores de cualquier tipo, o sea, me refiero a beta 2 agonistas, pero de cualquiera de ellos, ya salbutamol, lo que haya, deben ser administrados de forma precoz en caso de que la adrenalina no tenga su respuesta adecuada. Los corticosteroides también sirven, pero más que nada para prevenir recurrencias, no sirven para el cuadro agudo en sí. Por lo tanto, se recomienda administrar corticosteroides una vez solucionado el cuadro de emergencia primario, es decir, el paciente ya está estable, ventila bien, uno puede administrar corticosteroides para evitar la recurrencia. Los antihistamínicos de por sí no sirven, ¿ya? No hay, los estudios son categóricos en que no tienen utilidad en la anafilaxia. Tienen utilidad cuando la reacción alérgica es leve, pero ya cuando el cuadro es anafiláctico, la adrenalina es lo principal. Broncodilatadores, si es que hay compromiso de vía aérea y la adrenalina no está haciendo efecto en un principio, y corticosteroides para prevenir la recurrencia. Pero antihistamínicos, nada, no tiene utilidad. Dentro del grupo obstructivo también tenemos, por supuesto, el asma y la EPOC. Cada uno tiene sus características que ya a esta altura ustedes debieran manejar bastante bien, y lo pueden ver en la bibliografía que se les adjunta para poder repasarlo, ¿ya? Y también recordar que podemos clasificar la severidad de las crisis asmáticas y de las exacerbaciones de EPOC según algunos parámetros clínicos. En cuanto a la crisis asmática, el manejo debiera iniciar con medición de un PEF, ¿ya? De un flujo expiratorio PIC. No siempre está disponible, pero si está disponible debiera hacerse antes de instaurarse el tratamiento para poder tener un parámetro objetivo de medición de mejoría. Se debe administrar oxígeno, inicialmente en concentraciones altas, si bien está el tema de que estos pacientes podrían deprimirse ventilatoriamente y empezar a retener CO2. La oxigenoterapia es importante en el inicio de cualquier crisis obstructiva, y estamos hablando de una oxigenoterapia transitoria, que el objetivo es mejorar la crisis asmática y empezar a titular a la baja el oxígeno. Por lo tanto, iniciar en concentraciones altas e ir titulando a la baja.
Iniciar beta-2 agonistas, idealmente en conjunción con hipertropio, se ha visto que tiene mejor respuesta que los beta-2 agonistas solos. Corticoides, si es que el paciente tolera la vía oral, se puede usar prednisona, es mucho mejor que la hidrocortisona endovenosa. Si es que tenemos si tenemos prednisona endovenosa o metilprednisolona y el paciente no tolera, por supuesto también suele tener buena respuesta. Y medir el PEF posterior al tratamiento. En caso de crisis asmática severa, se debe considerar sulfato de magnesio endovenoso y siempre prepararse para intubar. Los pacientes con crisis asmática severa de entrada, la gran mayoría terminan en ventilación mecánica, por ende hay que preparar todo para intubar en caso de que nos falle el tratamiento de primera línea. Algunos datos, algunos tips importantes para el manejo de la crisis asmática. Los pacientes que saturan de entrada menos del 92% es un predictor importante de hospitalización. Por lo tanto, a estos pacientes habitualmente les vamos a pedir exámenes, imagenología y considerar hospitalizarlos si es que no mejoran inicialmente. El uso de antibióticos jamás de rutina, solamente cuando tenemos fundamentada una posible infección bacteriana. Los gases arteriales tampoco sirven de rutina, ya están indicados cuando el PEF inicial está bajo el 50% o cuando hay mala respuesta a tratamiento inicial. Y por supuesto cuando hay signos de insuficiencia respiratoria aguda clínica. Y en la radiografía de tórax tampoco de rutina, ya solamente cuando sospechamos infección o una patología pulmonar concomitante, como el neumotórax o el neumomediastino, por ejemplo, o cuando hay mala respuesta a tratamiento. La exacerbación de EPOC, otra causa obstructiva, se define como un aumento de la disnea de base del paciente EPOC o aumento de la purulencia y o del volumen de expectoración y o aumento de la tos y o sibilancias. La exacerbación de EPOC en general va a partir siempre con la medición de gases arteriales porque estos pacientes son retenedores de CO2 por definición, así que acá sí que va a ser de rutina el uso de gases arteriales. Vamos a administrar oxígeno para saturar. La verdad es que no vamos a ser muy exigentes con la saturación, porque aquí sí el temor a que retengan CO2 es grande, ya 88-92% inicial, aunque no es mala idea iniciar oxígeno con FiO2 grandes y luego ir titulando la baja. ¿Ya? También el uso de beta-agonistas junto con hipertropio, los corticoides, preferir vía oral, prednisona versus hidrocortisona endovenosa. Antibióticos siempre si es que hay sospecha de infección, o utilizar hidratación, o sea, administrar una hidratación adecuada porque eso ayuda a eliminar la expectoración y hacer un control seriado de gases arteriales. En las guías GOLD está súper claro cuándo vamos a iniciar ventilación mecánica no invasiva y cuándo vamos a intubar a los pacientes. Ya los invito a revisar esas tablitas, pero acá en esta clase también se los resumo más adelante. Otro grupo de causas de disnea tenemos las llamadas disneas parenquimatosas, ¿ya? Que son aquellas que alteran la anatomía del pulmón, ¿ya? Y como una de las causas más importantes tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva aguda o también llamada descompensada, ¿ya? En donde vamos a tener clínica de disnea de esfuerzo progresiva, disnea persistente nocturna, ortopnea, yugulares ingurgitadas, crepitaciones difusas, tercer ruido y edema de extremidades inferiores. En la insuficiencia cardíaca congestiva nos va a ayudar para el diagnóstico la evaluación de BNP, ProBNP, cuando la probabilidad clínica es baja, ¿ya? Cuando tenemos muchos síntomas de insuficiencia cardíaca, radiografía de tórax compatible y todo, en realidad el BNP suele no ser necesario, pero también ayudan a evaluar respuesta a tratamiento. Así que si está la posibilidad de tomar un ProBNP de entrada, se debería tomar. ¿Ya? Hay valores de corte que están ahí, pero hay que recordar que tiene hartas limitaciones. ¿Ya? Siempre aplicar en un contexto clínico adecuado. Y la radiografía de tórax de entrada para visualizar redistribución de flujo hacia los ápices o derechamente signos de edema pulmonar agudo. El ultrasonido nos va a servir para evaluar si es que hay una FEBI disminuida. ¿Se acuerdan de la imagen que veíamos al principio donde veíamos el velo anterior de la válvula mitral que casi golpeaba el septum? Acá vemos que se mueve súper poco.
y además ven acá inferior pletórica que nos indica que hay un estado de Beck aumentado. También vamos a ver alteraciones estructurales del ventrículo izquierdo que nos orientan hacia causas cardiogénicas. El derrame pericárdico, que es signo de Beck aumentado, ¿cierto? Y derrame pleural, lo mismo, ¿ya? En el ultrasonido también podemos ver signos de congestión pulmonar. El manejo de la insuficiencia cardíaca primero va orientado hacia descartar la insuficiencia respiratoria aguda y la inestabilidad hemodinámica. Luego vamos a preocuparnos de la parte ventilatoria, ya debemos administrar oxigenoterapia en forma precoz para asegurar una saturación sobre 90%. Si el paciente no logra saturar más de eso con oxígeno, debemos plantear la ventilación mecánica no invasiva en forma precoz. Mejora absolutamente el trabajo respiratorio y el clearance del pulmón para poder aliviar la congestión, ¿ya? La nitroglicerina endovenosa es lo que se ha convertido en el pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. Siempre y cuando que el paciente tenga una presión arterial media sobre los 65, debería iniciarse nitroglicerina en dosis adecuadas. El YECA de acción corta también mejora la FEBI de manera aguda. ¿Cómo se llama? El captopril, en ese caso, ¿ya? Para el manejo del beca aumentada, cuando tenemos un paciente con yugular ingurgitada, edema de extremidades inferiores, la furosemida como terapia depletiva sirve, aunque no debiera ocuparse de manera rutinaria porque puede producir falla renal y empeorar el estado de la disnea. Y la morfina, que clásicamente se describía como parte del manejo inicial de la insuficiencia cardíaca, actualmente no tiene mucha evidencia e incluso hay estudios que indican que puede haber un aumento de la morbimortalidad. Hay que descartar siempre la posible causa coronaria y la sobreinfección bacteriana. También preguntarse en caso, sobre todo, de pacientes que tienen disnea de inicio abrupto, la posibilidad del fantasma, del tromboembolismo pulmonar. Otra causa de disnea parenquimatosa tenemos la neumonía, ya que se caracteriza por cuadro de fiebre, dolor pleurítico, tos, expectoración purulenta. A la auscultación tenemos un síndrome de condensación focal y la radiografía de tórax nos va a ayudar harto para ver focos de condensación. Hay que evaluar la severidad, eso se puede hacer con el CURP 65, que es lo más simple, lo que se usa en nuestro país. También se puede usar el PSI, el índice de severidad de la neumonía. Y hay que considerar si es que es comunitario, si es que está asociada a la atención de salud o si es asociada a ventilación mecánica invasiva. Los antecedentes del paciente nos van a ayudar a determinar eso. Se debe clasificar e iniciar antibiótico empírico según la clasificación. Hoy por hoy ocupamos la clasificación ATS para poder decidir el manejo. Protocolo Blue para la evaluación del parénquima pulmonar solo nos va a ayudar en caso de que haya hepatización pulmonar, ya cuando el pulmón se ve como hígado, es decir, tiene como estas manchitas blancas desperdigadas, eso nos indica que hay un foco de condensación. También puede haber signos de enfermedad intersticial, ya que en un contexto clínico adecuado nos va a orientar hacia el foco de condensación. Después tenemos las causas circulatorias de disnea, como lo es el TEP, el llamado fantasma de la medicina. El TEP suele ser una disnea de instalación rápida, acompañada de taquicardia, puede haber hipotensión, puede haber síncope, asociado a reposo prolongado, inmovilización prolongada. Se da también harto en mujeres fumadoras, usuarias de anticonceptivos orales, cuando hay antecedentes de cirugías pélvico de caderas recientes o cáncer. ¿Ya? Estos son factores de riesgo principales para el TEP. El electrocardiograma es súper inespecífico, pero cuando el paciente tiene una clínica que nos orienta hacia un posible TEP y tiene alguno de estos signos, el famoso S1Q3T3, o hay taquicardia sinusal o FA flatter rápido, o hay inversión de ondas T o infradesnivel en la pared anterior de B1 B4, o signos de bloqueo tanto incompleto como completo de la rama derecha, nos va a orientar harto hacia un TEP. Y la evaluación cardíaca focalizada nos va a ayudar en un paciente que tenga una FEBI conservada, buena contractilidad del ventrículo izquierdo, pero que tiene un ventrículo derecho gigante.
o cuando hay trastorno de cinesia del ventrículo derecho. También el Doppler venoso de extremidades inferiores es importante en el caso de que no encontremos ningún signo cardíaco o los signos cardíacos son inespecíficos y el paciente tiene probabilidad de tener un TEP. El hallazgo de una trombosis venosa profunda nos debe hacer manejar a este paciente como TEP hasta que se demuestre lo contrario. Y el paciente debiera ir derechito a una angioTAC. Siempre es importante evaluar la estratificación, evaluar la probabilidad clínica de TEP. Para esto usamos generalmente los criterios de Wells, que nos clasifica al paciente en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. En caso de bajo riesgo, vamos a pedir primero un dímero D, y si el dímero D está positivo, vamos a pedir una angioTAC. En caso de moderado o alto riesgo, debiéramos solicitar una angioTAC de entrada, y si es de alto riesgo, iniciar anticoagulación de manera empírica hasta que tengamos el angioTAC, ¿ya? Porque la probabilidad es alta de que tenga un TEP y el paciente aumenta su morbilidad conforme pasa el tiempo sin anticoagulación. Para el tratamiento del TEP debemos evaluar primero la estabilidad hemodinámica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se debe evaluar severidad para poder instaurar el tratamiento. Si el paciente está inestable, derechamente hay que iniciar la reanimación con volumen, drogas vasoactivas si es necesario, iniciar trombolisis y luego anticoagulación. Si es que la trombolisis se demora, ¿ya? Es decir, tenemos que ir a buscar el medicamento o no tenemos disponible el medicamento de forma inmediata en la urgencia, debemos iniciar anticoagulación al tiro hasta que podamos trombolizar. La evaluación de severidad, esta es la recomendación de las guías europeas del manejo del TEP. También se puede utilizar el PESI, ¿ya? Lo que hacemos es primero evaluar estabilidad hemodinámica, ¿ya? Si el paciente está estable hemodinámicamente, inmediatamente se convierte en un paciente de alto riesgo, ¿ya? Y ese paciente lo debemos trombolizar. Si el paciente está hemodinámicamente estable, pero tiene un PESI elevado, o tiene disfunción del ventrículo derecho a la eco, y tiene elevación de marcadores cardíacos, ¿ya? Es decir, una troponina elevada, ese paciente se considera de riesgo intermedio alto, y a este paciente debemos iniciar anticoagulación de manera inmediata y considerar la trombolisis. En el caso de los pacientes que tienen un PESI elevado, pero tienen uno de los otros dos criterios, es decir, tienen elevación de enzimas cardíacas sin disfunción del ventrículo derecho o tienen disfunción del ventrículo derecho sin elevación de enzimas cardíacas, este paciente se considera de intermedio bajo y el paciente se va a hospitalizar e iniciar anticoagulación según las normas según el protocolo del centro. Finalmente tenemos los de riesgo bajo, en donde solamente vamos a tener clínica de TEP, pero sin ninguna de estas alteraciones que acabamos de nombrar. Este paciente se podría ir de alta con manejo con anticoagulación para la casa, ¿ya? Pero hay que considerar el tejimaneje de los pacientes ambulatorios en la localidad, ver si los pacientes tienen acceso a un control adecuado para poder hacerlo. Si no, hay que hospitalizarlo. Otras causas de disnea circulatoria, tenemos el síndrome coronario agudo, que está ampliamente desarrollado en la clase de dolor torácico. Recordar que la disnea puede ser un equivalente anginoso, así que el electrocardiograma va de entrada en el manejo de la disnea. Infarto con supranivel ST, hay que reperfundir, sin supranivel ST, anticoagular y doble antiagregación plaquetaria y todo el tratamiento. Otra causa está el neumotórax, que se caracteriza por una disnea súbita intensa, con yugulares ingurgitadas, hay taquicardia, puede haber hipotensión cuando el neumotórax es atención, hay abolición del murmullo pulmonar y abombamiento del hemitórax. Puede ser espontáneo o asociado a trauma. Después tenemos otro grupo llamado las disneas compensatorias, como lo es la respiración acidótica o de Kussmaul, ¿ya? Esto se supone que era un video, pero no se está reproduciendo. Lo vemos en contexto de sepsis, cetosis diabética, deshidratación severa, intoxicaciones. Tiene un patrón típico y siempre los diagnósticos de exclusión, como son la ansiedad, la crisis de pánico, el dolor abdominal, la ascitis o masas abdominales, ya siempre descartar primero lo más grave y después empezar a preguntarse si pueden ser cualquiera de estas. ¿Ya? Nunca tildar a un paciente de psicógeno o, por ejemplo, un paciente con ascitis que tiene disnea no se puede
caer en el anclaje precoz de asumir que esa disnea es por asitis nomás y que no tiene otra cosa. Breves palabras sobre la insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda la podemos clasificar en dos grandes grupos, aquellos con hipercapnia y aquellos sin hipercapnia. Con hipercapnia habitualmente hablamos de pacientes con EPOC o asma aguda grave, o en pacientes con parénquima pulmonar sano previamente, como son las intoxicaciones, las enfermedades neuromusculares, el síndrome de apnea, hipopnea del sueño, u obstrucción de la vía aérea principal. Mientras que los pacientes que hacen insuficiencia respiratoria sin hipercapnia, podemos clasificarlo en aquellas con enfermedades pulmonares crónicas, que también aquí tenemos el EPOC, el asma, las bronquiectasias, enfermedades intersticiales, o aquellas con enfermedades pulmonares agudas, localizadas como la neumonía y el TEP, o difusas como el edema pulmonar cardiogénico y el síndrome de distrés respiratorio agudo. El manejo de la insuficiencia respiratoria aguda debe ser escalonado según clínica, partiendo con la oxigenoterapia, avanzar hacia la ventilación mecánica no invasiva si es que esta no responde, y finalmente considerar la ventilación mecánica invasiva, es decir, intubar al paciente. En cuanto a la oxigenoterapia, recordar que el objetivo de la oxigenoterapia es mejorar la hipoxemia, disminuir el daño tisular y disminuir el daño miocárdico. Y esto es importante porque podemos tener un paciente desaturando con signos clínicos de insuficiencia respiratoria aguda, comprometido de conciencia, con falla renal aguda. Si con la oxigenoterapia mejoramos la saturación, pero el paciente sigue mal perfundido, sigue comprometido de conciencia, sigue con anuria, debiéramos avanzar la oxigenoterapia. En segunda etapa, cuando la oxigenoterapia falla o cuando tenemos indicaciones claras, tenemos la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Que es a través de una mascarilla que va sellada al vacío a la cara con un ventilador mecánico que otorga presión positiva. Existen indicaciones para ventilación mecánica con FiO2 alta, como lo es el síndrome de distrés respiratorio, el edema pulmonar agudo, la neumonía grave y las atelectasias postquirúrgicas. Y también existe aquellas con manejo con FiO2 baja, como ocurre en la EPOC con acidosis respiratoria, las enfermedades pulmonares restrictivas, las enfermedades neuromusculares y cuando se hace weaning. El weaning es el destete de la ventilación mecánica invasiva, es decir, cuando le sacamos el tubo al paciente y el paciente aún no logra ventilar de manera adecuada, lo pasamos a ventilación mecánica no invasiva para luego sacarlo a oxigenoterapia común y corriente. Pero esta modalidad tiene sus contraindicaciones, ¿ya? El paciente cuando no logra cooperar, es decir, cuando tiene alteración de conciencia o es un paciente luchador, agitado, que no nos va a cooperar con la ventilación, no podemos instalar la ventilación mecánica no invasiva. Ahí en ese caso vamos a tener que sedar e intubar. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, debido a que la ventilación mecánica no invasiva puede aumentar mucho la presión intratorácica y eso disminuir el retorno venoso, así que estaría contraindicado. Cuando el paciente tiene mal manejo de secreciones, cuando el paciente tiene trauma o deformidades faciales importantes que no permiten un buen sello con la máscara, ¿ya? Entonces, en todos esos casos vamos a tener que proteger vía aérea y conectar a ventilación mecánica invasiva. Y la ventilación mecánica invasiva va a tener sus indicaciones de entrada en el caso del paro respiratorio y o cardiorrespiratorio, porque el paciente la mayoría de las veces no va a poder ser capaz de ventilar solo, por lo tanto hay que manejar vía aérea y conectar a ventilación mecánica invasiva. En caso de insuficiencia respiratoria aguda grave y en caso de que se requiera protección de la vía aérea, como en el caso del compromiso conciencia, los pacientes intoxicados, los pacientes agitados o que tienen mal manejo de secreciones. Eso en resumen con la insuficiencia respiratoria aguda. Muchas gracias. Cualquier consulta a mi correo o en la plataforma Teams. Nos vemos.